Bienvenidos a otra entrega de Séptima Noche, este programa que emitimos los domingos por Celta Televisión, que repetimos durante la semana, que subimos a nuestro canal de YouTube desde Confitería La Perla, este centenario espacio que nos cede desde que comenzamos, y con dirección de cámaras de Ariel Wolfram. Nuestros invitados, gente destacada, gente que ha hecho cosas positivas por la ciudad. Este es el caso de nuestra invitada de hoy, la doctora María Esther Domínguez. Doctora, ¿cómo le va? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Gracias por aceptar. No. Hemos hecho varias entrevistas con médicos, pero bueno, este es un caso muy especial porque estamos hablando con una profesional que estuvo muchos años trabajando sola en su especialidad, una especialidad muy dura como la oncología, ¿verdad? Sí, 33 años. 33 años. Yo llegué un 27 de junio del 92 acá. Habíamos venido en abril a mirar cómo era con mi marido, el doctor Sá, y entramos por la calle San Martín y nos enamoramos. Nos enamoramos del pueblo, ya en ese momento pueblo, después subió a Sí, ciudad. claro. Nos enamoramos. ¿Por qué fue Tres Arroyos? En realidad fue casualidad. Yo estaba con la doctora Sardi, que ustedes la deben conocer sí, Mabel, mucho. Una genio Sí, de la conozco radioterapia. mucho. Muy amiga. Y le comento que estábamos muy cansados de viajar en Buenos Aires. Uno en Buenos Aires las distancias son muy largas. Claro. Buenas tardes. Hola, ¿cómo ¿Cómo estás? te va? ¿Cómo estás? Bien. Y mi marido hacía 50 kilómetros todos los días para trabajar. Ajá. Yo hacía menos, hacía 15 o 20, pero era menos. Gracias. Y ya teníamos un hijo y yo me había embarazado ya de mi segunda hija. Y la verdad que ya el ambiente no era lindo en Buenos Aires, ya había bastante Efervescencia. violencia. Sí. Aquello que llamaron la ciudad de la furia, ¿no? Sí. Claro. No tanto todavía, ahora está Claro, peor. claro. Pero... Es cierto. Y bueno, queríamos un ambiente como más tranquilo para criar a los chicos. Y le comento eso a la doctora Sardi y me dice, vos te querés aburrir, querés un lugar tranquilo. Yo tengo un lugar, Tres Arroyos. Y yo lo buscaba para el lado de Santa Fe. Hasta que mi marido dice, no, está cerca de Bahía Blanca. Digo, mejor, porque yo soy bastante intolerante al calor. Y bueno, vinimos a hablar. En ese momento eran los nuevos dueños del policlínico. Vinimos a hablar. Nos encantó la ciudad y nos... Esa empresa que vino de Mar del Plata, ¿era? Sí, qué sé yo. Sí, que fue un paso, Muy tétrico. un paso rápido y, Muy tétrico. y sorprendente, sí, claro. Lamentable. ¿Y empezaron ahí? Empezamos ahí, Ajá. yo al poquito tiempo un paciente interna a su señora en el Hispano y ahí habló con el doctor Rossi y bueno, yo fui la única durante muchos años que trabajé en los dos sanatorios. Por otra parte, bueno, por la especialidad. Por la especialidad, justamente, y claro. lógico. Sí. Yo en realidad cuando llego me entero que había una oncóloga, a mí me habían dicho que no había nadie, y bueno, hablo con ella y me dice, no sabés, la verdad que me viene al pelo porque yo hace 12 años... Algo así cuando usted, sí. 12 años que viajo y dice, y la verdad que ya quiero un poco dejar de viajar. Venía de afuera ella. De La Plata, De La la doctora Alicia Stañaro, Ajá. gran médica, es una profesional espectacular, de muy alto nivel acá en el país, afuera, muy reconocida. Y bueno, y seguimos, los pacientes que se querían hacer consulta con ella seguían y Claro. yo les hacía el aguante acá, o sea, el mantenimiento y eso. Y que es como debe ser, ¿no? Sí. Y bueno, eso fue llevando a que pudiera mantener muchos lazos con La Plata. Después yo venía de un grupo, yo estudié con el doctor Esteves, que en realidad fue el fundador de la oncología en Argentina. De ahí sale Chacón, que es más conocido, pero en realidad el papá de la oncología fue Esteves. Sí. Y cuando yo me vengo para acá, él les avisa a los médicos de Bahía que yo venía para acá. Y entonces me incorporaron inmediatamente al Grupo Oncológico Cooperativo del Sur, con el cual hicimos muchos trabajos. Presentábamos trabajos en ASCO, en la Asociación Americana de Oncología, en Estados Unidos. Después trabajamos mucho con el grupo de Milán, que fue el grupo que el médico principal de ese grupo fue el que inventó el tratamiento para el cáncer de mama.
Yo tuve el gusto de conocerlo, el gusto de trabajar con él, así que la verdad que fue muy lindo. ¿Dónde fue la formación? Digamos, usted nació en qué barrio, o en qué lugar, en qué clínica. Yo nací al lado de la casa de Carlos Gardel. Ah, sí. Ya en Lloré 717. Uy, conocí esa casa. Sí. Conocí esa casa. Hoy en día la que fue mi casa que era un inquilinato, ahora es un garage. Ajá. Pero, o sea, en el barrio del Abasto, pleno barrio del Abasto. O sea, que más porteña que yo. Sí, claro, por supuesto. Pero después, a los 2 años, mis papás se mudaron a Martínez y ahí quedamos. ¿Y la formación primaria fue en Martínez? Sí, escuela pública, las ratas así desfilando por entre los bancos. Así que yo no le tengo miedo. Y después colegio de monjas, porque era un poco rebeldita yo, siempre fui, eso me sigue persistiendo. Entonces me mandaron a colegio de monjas. Pero bueno, y después la UBA. Tengo entendido que ahora tiene generales que no la dejan ser rebelde, los nietos. No, ahora la rebeldía pasa por ella. Sí, tengo 2 nietas fabulosas, que fueron también las que me decidieron un poco a dejar la profesión, ¿no? Porque mis hijos lamentablemente tenían una mamá y un papá que les encantaba estudiar, entonces cuando no estábamos trabajando estudiábamos o íbamos a congresos y yo siempre sentí mucho el peso de tener que estar tan dividida, aunque ellos no, ellos al revés, cuando yo les digo, porque a ustedes les faltó mamá, no, a nosotros no nos faltó mamá, pero uno siente como que, entonces ahora me dedico a full, hago splash con las nietas. Con las nietas, qué bueno. Sí. ¿Por qué eligió la oncología, que es un tema interesantísimo, muy importante para salvar vidas? También por casualidad. Ajá. Yo, cuando uno se recibe de médico, sí, claro. No tiene especialidad. ¿Clínico sería? No tiene La clínica es una especialidad. Clínica es una especialidad. Perfecto. Entonces, yo me recibí de médica y me parecía como que yo había empezado 3 años antes de empezar de recibirme, yo ya empecé a hacer guardia, porque yo no tenía padrinos, no tenía médicos en la familia, nada. Yo venía de una familia española gallega, que había venido con lo opuesto. ¿Los papás? Los papás, papá y mamá gallegos. Entonces yo decía... ¿De qué lugar? De Galicia. De Galicia. De Pontevedra. Sí. De Pontevedra. Español se nace, pero gallego hay que graduarse. Claro. Bueno, además está el gentilicio ese que dicen los gallegos, que no son los españoles, son los gallegos los que vivieron en Galicia, ¿no? Nosotros gallegos de Pontevedra. De Galicia, claro. Sí. Y entonces Pontevedra hay un lugar hizo... en Buenos Aires, ¿no? Sí. El Gran Buenos Aires, creo que es. Sí, también tenemos Orense. Orense es una de las 4 provincias gallegas. Bueno, acá hay una calle que se llama León, en homenaje a los leoneses que vinieron y se radicaron todos en esa calle. Y sí. Así que bueno... Hablamos de los papás de la ellos vinieron y entonces yo no tenía alguien que me guiara dentro de la profesión, entonces 3 años antes de recibirme me fui a un hospital que era 4 chapas, era una maternidad, más maternidad que hospital, y ahí empecé y ahí empecé a valorar lo que es una enfermera. Porque la verdad que la mejor instructora, la que más me enseñó en ese periodo, era una enfermera que miraba la puerta de la guardia, entraba alguien y me decía, no, tranquila, eso es un cólico biliar. Y por ahí entraba un señor muy así y me decía, nena, move, eso es un infarto. El ojo clínico que yo tenía, Ana era... Y eso me hizo ver que la medicina no era solamente los libros. Entonces, yo ya cuando me recibí ya tenía 3 años de experiencia. De ahí había pasado del Hospital de Tigre, pasé al de San Fernando, del de San Fernando a San Isidro. Claro. Y mucho tiene que ver la intuición, la percepción en esos casos. Sí, o sea, el médico clínico, sí. Yo, ahí es cuando yo decido hacer medicina interna, que es clínica médica de terapia intensiva, 3 años, me recibí de especialista. Y ya estaba ejerciendo, yo cobraba algo muy difícil de conseguir en Buenos Aires, que era un nombramiento, consigo el nombramiento en clínica, y un día viene el oncólogo y me dice, ¿vos te diste cuenta que yo era jefa de un sector allá, acá los médicos de planta se les da un sector, yo tenía 10 camas a cargo y era jefa de la guardia de los lunes? Y me dice, ¿vos te das cuenta que de los 12 pacientes que tenés, 11 son oncológicos? Yo la verdad que no me había dado cuenta.
y me dice, vos sabés que te quieren muchísimo y tenés muy buen trato y muy... ¿Por qué no venís que yo me voy de vacaciones, mi jefe se va de vacaciones y venís conmigo? Bueno, fui a hacer un reemplazo de 15 días, a los 15 días volvió uno, me pidió el otro, y al mes ya los pacientes pedían por mí y me gustaba lo que hacía, me estaba gustando lo que hacía. Entonces me dicen, bueno, quédate. En principio yo cobraba por clínica, así que tuve que renunciar a clínica, y le digo, no, yo así, tocar de oído no. Yo me daba cuenta que era mucho estudio, yo los veía a ellos que era todo el tiempo estudiando, en esa época de libros. Y dije, ¿y esto cómo se hace? Me dice, bueno, tenés dos posibilidades, o sea, residencia, yo no podía, tenía un hijo, no quería dejar a mi hijo para la residencia, o concurrencia, pero podés hacer el curso de especialista. Pero ya te aviso, entran 3 personas solamente al curso. Bueno, éramos 37, entre ellos, entramos 2 más, un chico de La Pampa, uno de Buenos Aires y yo. Hice 2 años más de curso de especialista y me recibí de especialista. Y ahí al poquito tiempo después fue cuando nos vinimos para acá. Bien. Yo estaba en el Instituto Esteves, muy lindo. Da la sensación que le gustan, digamos, los grandes compromisos médicos, porque primero con la terapia intensiva, segundo con la oncología. Sí. No son poca cosa, ¿no? No, pero yo en realidad iba a ser abogada. A mí me gustaba abogacía. Y ese año no abrió. Eso y psicología. Ese año que yo tenía que estudiar no abrió. Y un chico me decía, yo por las dudas me voy a anotar a medicina. Y medicina era mi tercera opción. Yo tenía miedo que no me gustara la sangre, güey. Bueno, no pasó. Pero yo lo que tenía en claro era que quería ayudar. A mí me gustaba mucho. Papá tenía una característica hermosa que era que le gustaba escuchar a la gente mayor. Y yo me acostumbré a estar al lado de él escuchando a la gente mayor. Y las experiencias de vida y las cosas que me han enseñado la gente mayor, ahora yo soy mayor, pero no tengo esa sabiduría que tenían mis pacientes. No tanto. No, sí. El documento no miente. Pero a mí me fascinaba escuchar a los pacientes. Sí. A mí me cambió la vida un paciente acá, don José, que cuando yo llegué, uno de los, ya no de los primeros pacientes, pongamos de los primeros 100 pacientes, que yo le digo, don José, qué linda camisa, qué lindo que se vino hoy. Y lo abracé, no sé, fue... Y se largó a llorar y me dijo, ¿sabe, doctora, cuánto hace que nadie me da un beso y un abrazo como usted? Sí, eso. Y eso a mí me hizo así. Y porque cuando uno es médico no es solamente lo que sabes. Perdón que te tute. Sí, está todo bien. No es solamente los libros. El paciente no viene solamente porque le duele la garganta. Si le duele la garganta hay algo más que le está pasando. El paciente no es el cáncer de mama, no es el cáncer de colon. Es él, todo su cuerpo, su psiquis, su alma y su entorno y todo lo que le pasa. Sí, sobre todo la psiquis, ¿no? Cuando alguien tiene un problemita de eso, yo, más que acá, trabaja mucho la cabeza, ¿no? Más que el alma. Para mí es mucho más los afectos, el alma, el cómo toma la enfermedad. Hay gente que la toma muy bien y gente que no la tolera o no, que se rinde, que se rinde. ¿Tiene que ver eso? Es decir, la persona que baja los brazos acelera los tiempos como para... Si usted me lo pregunta a mí en lo personal, yo creo que sí, fundamental. Parecería que fundamental. Sí, ¿no? Por eso, cuando uno es oncólogo... todos tenemos, los médicos todos tenemos desgaste, ni le cuento a los de terapia, ¿no? Pero en el oncólogo lo que, amén de la batalla que uno libra contra el cáncer, tiene otra batalla que a veces es apuntalar y a veces es hasta como pelearse con el propio paciente para que entienda que hoy en día, al 2025, cuando yo empecé, que vine acá, el 70% de los pacientes se morían de cáncer. Hoy en día el 70% de los pacientes se curan o la enfermedad queda controlada muchísimos años y se termina muriendo de otra cosa el paciente oncológico. Y esa batalla es dura de llevar, porque a veces uno tiene que también hacerse un poco cargo de lo del paciente y a veces de la familia también, porque a veces la familia no sabe cómo tramitarlo. Sí, o por ahí... Y eso es mucho más pesado. O por ahí exigen urgencias, todo ese tipo de cosas, se ponen mal con el médico no tiene la culpa. Ahí empieza, ahí tenemos familias muy contenedoras y familias que es como, arréglese usted. Yo ya está. Y bueno, entonces ahí uno tiene que capearla, ¿no? Como en una tormenta. Claro.